Hola compañeros, soy Giovanna Pamela de León Cruz y les estaré presentando la tercera parte del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La génesis del Estado ateniense se desarrolla en la época heroica. Estas tienen 4 tribus de las atenienses, aún se hallaban establecidas en distintos territorios de Ática. La constitución era la misma de la época heroica, que eran la Asamblea del Pueblo y del Consejo del Pueblo marítimo en el mar Egeo iba pasando cada vez más de los fenicios a los griegos de Ática, a causa de la compra y venta de la tierra y de la creciente división del trabajo en agricultores y en los oficios manuales. El comercio y la navegación tuvieron que mezclarse con los miembros de las gens, fratrías y tribus. Las fratrías y las tribus se administraban ellas mismas, eran habitantes que aun siendo del mismo pueblo no formaban parte de corporaciones, ya que eran extraños a su propio lugar de residencia. Un cambio principal fue la institución de administración de Atenas, es decir, que parte de los asuntos que hasta entonces resolvían las tribus fueron transferidas al Consejo General de Atenas, ya que los atenienses no les pareció esto, ya que las tribus vecinas fueron reemplazadas por un solo pueblo. De ahí nació un sistema de derecho popular ateniense que se estaba por encima de las costumbres jurídicas. El ciudadano de Atenas recibió derechos determinados, así como una nueva protección jurídica e incluso en el territorio que no pertenecía a su propia tribu. Este fue el primer paso hacia una rutina de constitución gentilicia, ya que ningún ciudadano pertenecía a ninguna tribu. La historia política de Atenas hasta Solón se conoce de un modo muy imperfecto, ya que las funciones decayeron en deceso a la cabeza del Estado. La autoridad de la aristocracia llegó a ser insoportable y los principales medios para estrangular la libertad fueron el dinero y la usura. La nobleza solía residir en Atenas y en sus alrededores, donde el comercio marítimo y la piratería eran el centro del dinero. La vieja constitución de Gens no conocía el dinero, ni las prendas, ni las deudas de dinero, por eso el poder del dinero en manos de la nobleza se extendían y crearon un nuevo derecho para garantizar al acreedor contra el deudor y consagrar la explotación del pequeño agricultor por el poseedor del dinero. En resumen, la constitución gentilicia iba tocando su fin, la sociedad rebasaba más y el marco de las gens no podía atajar ni suprimir los peores males que iban creciendo ante su vista. Los nuevos grupos constituidos por la división del trabajo, que fue primero entre las ciudades, el campo y después entre las diferentes ramas de la industria en las ciudades, habían creado nuevos órganos para la defensa de sus intereses. Los gens y el Estado en Roma. Según la leyenda de la fundación de Roma, el primer asentamiento en el territorio se afectó por un cierto número de gens latina, formando una tribu. La gens romana era una institución idéntica a las gens griegas. Es una forma más desarrollada de aquella unidad social cuya forma primitiva observamos entre los pieles rojos americanos. Cabe decir lo mismo de las gens romanas entre los primeros tiempos de la ciudad de las gens, que tenían a la constitución siguiente. 1. El derecho hereditario o recíproco de las gentiles. 2. La posesión de un lugar o sepultura común. 3. Las solemnidades religiosas comunes. 4. La obligación de no casarse dentro de las gens. 5. La posesión de la tierra en común. 6. La obligación de los miembros de las gens de representar mutuamente socorro y asistencia. 7. El derecho de llevarse al nombre de las gens. 8. El derecho de adoptar a extraños de las gens. Y 9. El derecho de elegir y de poner al jefe. Tales eran los derechos de una gens romana, excepto el paso al derecho paterno realizado. Se muere toda la historia de la República Romana con sus luchas entre patricios y plebeyos por el acceso de los empleos públicos y por el reparto de las tierras del Estado, y con la disolución completa de la nobleza y con la nueva clase de los grandes propietarios territoriales. Absorbieron poco a poco toda la propiedad rústica de los campesinos, que estaba arruinada por el servicio militar. Las gens entre los celtas y entre los germanos. Las más antiguas leyes célticas que han llegado hasta nosotros nos muestran un pleno Vigo. Las gens en Irlanda sobreviven hasta nuestros días en la conciencia popular, por lo menos instintivamente desde los ingleses, que la destruyeron por la violencia. Las leyes del antiguo país de Gales, que fueron escritas de varios siglos antes de la conquista inglesa. Una cualidad de las leyes era la prueba directa de los documentos gaélicos e irlandeses, es que en el siglo XI el matrimonio por parejas no había sido sustituidos aún del todo entre los celtas por la monogamia. La constitución de las gens dio origen a la obligación de heredar las enemistades del padre
o de los parientes, lo mismo que a sus amistades, pueden decidir la compensación en vez de venganza de sangre por homicidio o por daño corporal. La formación de los germanos. Según Tácito, los germanos eran de un pueblo muy numeroso. La Germa Magna de los romanos hasta el Vístula abarca en números redondos. Después de fijar su residencia definitiva en Germania, la población debió de crecer con rapidez cada vez mayor. En esa época comienza la defensiva general de los germanos en toda la línea Rin, de la frontera romana hasta el Mar Muerto. La lucha duró 3 siglos, durante los cuales todas las tribus principales de los pueblos góticos avanzaron hacia el sureste. Había pasado el tiempo de la antigua esclavitud, ni el campo, en la agricultura en gran escala, las manufacturas urbanas daban ya ningún provecho que mereciese la pena. La agricultura en pequeñas haciendas y la pequeña industria, que se veía reducida a la gigantesca producción esclavista de los tiempos florecientes del imperio, que no tienen donde emplearon numerosos esclavos. Bueno, por mi parte eso es todo. A continuación los dejo con mi compañera María Isabel Galicia Hinojosa, quien nos compartirá la cuarta y la última parte sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, así como un breve comentario a manera de conclusión sobre el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política de Marx. Gracias.